Buenos días, ahí voy a empezar a grabar la clase entonces. Ok. Hoy nos toca ver el tema de OpenGL. OpenGL es una librería utilizada en forma general para el tema de gráficos, ok. Desde programas CAD de diseño o cualquier tipo de diseño de ingeniería, o bien desde juegos. O sea, una librería muy extendida, entonces es muy útil esta librería y tiene una evolución constante. Empezó con la versión 1.0 y hoy estamos ya bastante avanzados, ¿ok? Pero más bien es un ordenamiento al tema que ya vimos en la clase pasada, ¿ok? Que antes la gente accedía directamente al hardware y también los fabricantes se hacían dueños de cada una de las tecnologías, entonces ninguno de los fabricantes no compartía su tecnología, entonces era muy difícil que haya un estándar y una forma única de poder trabajar con el tema de gráficos. De hecho, ya vimos en la clase, en la primera clase que nos tocó, que habían por lo menos algunos modos gráficos, que eran el CGA, VGA, EGA, que eran los más estándares. Pero a partir de ahí, desde el Super VGA para arriba, entonces cada fabricante era dueño de cómo manejar los gráficos, entonces costaba un poco más. ¿Ok? Y aunque ya existían las famosas GPU, que son básicamente los procesadores que usan las tarjetas gráficas, y cada fabricante en sí ya permitía desarrollar gráficos de forma independiente, dejando la computadora de forma independiente que haga su proceso, y entonces las tarjetas gráficas realizaban el trabajo de diseño. ¿Ok? Pero existían básicamente algunos fabricantes de los más conocidos. Voy a escribir acá. Todos conocemos NVIDIA. Después hay otro que es famoso que se llamaba ATI. Otro de los fabricantes que se llamaba ATI. Y otros fabricantes que fabricaban también tarjetas gráficas. ¿Okay? Y bueno, entonces cuando apareció OpenGL, se ordenó entonces el mundo de las tarjetas gráficas. ¿Okay? Les voy a ir leyendo. Básicamente, en vez de hacer una presentación, fui escribiendo aquí de un material para que podamos tener todos el material aquí. Entonces, es eso. La, la, la empresa que creó es en Silicon Graphics. ¿Okay? Entonces aquí tienen. Esta es la empresa que creó OpenGL, o por lo menos creó la base OpenGL y después de un tiempo se constituyó en un estándar. OpenGL es una librería gráfica escrita originalmente en lenguaje C, este es su lenguaje base, que permite manipular gráficos en 3D y también en 2D, evidentemente, a todos los niveles. Esta librería se concibió como para programar máquinas nativas de la fábrica de Silicon Graphics. ¿Okay? Bajo el nombre de GL, de Graphic Library. Ellos son los que crearon esta librería. ¿Okay? Y posteriormente se consideró la posibilidad de extenderla a cualquier tipo de plataforma y asegurarse así que exista una portabilidad y una extensibilidad del uso, que se llegó al término al crearse Open Graphic Library, y de ahí viene el nombre de OpenGL. ¿Okay? El Open Graphic Library, que es básicamente el OpenGL. Bueno, entonces aquí nació el OpenGL y más o menos apareció en la época de los 82, más o menos, del tema de Silicon Graphics. ¿Okay? Y después, casi en los 90, básicamente se masificó y se extendió hacia el OpenGL. ¿Okay? Bueno, la pregunta es: ¿qué es OpenGL? ¿Okay? OpenGL básicamente es un estándar
al cual tienen que asociarse la mayoría de los fabricantes de tarjetas de video. ¿Okay? Entonces, se asocian a este estándar y reciben un material que básicamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, todas las especificaciones técnicas están dentro de este estándar de OpenGL. ¿Okay? Y cada fabricante lleva entonces a su industria y empieza a leer eso, empieza a leer este estándar. Y de acuerdo a lo que dice este estándar, ellos fabrican su tarjeta. Entonces, si dice que tiene que tener, por ejemplo, rotaciones en 3D y cómo va a hacerlo, entonces está dentro de estas especificaciones. ¿Okay? Y lo que hace es, entonces, cada fabricante tratar de adaptarse a este estándar. Entonces aquí llevan y fabrican lo que dice este estándar. Entonces aquí ocurre eso. Okay. Eso es lo que ocurre a nivel de hardware. Okay. Entonces son especificaciones de software que todos tienen que cumplir. Si dice que tiene que mostrarse el gráfico de alguna forma, que tiene que guardar el gráfico en un buffer, si dice que tiene que hacer motor de gráficos para los juegos, entonces todo eso está dentro del estándar de OpenGL. Ahí se define y luego lleva a su casa cada fabricante y hace de acuerdo a su tecnología. No es que cada fábrica comparte, ese es el problema que siempre hubo, que ninguno de los fabricantes no comparte su tecnología de cómo va a ser, sino básicamente de acuerdo a estos estándares hace cada uno como puede y después se presenta esto en el mercado. Gracias a esto, entonces tenemos este estándar de OpenGL. ¿Okay? Y en el último caso, si no se puede hacer por hardware, la otra opción es hacer lo mismo por software. Pero ya saben que esto va a tardar más. Entonces, esto es óptimo y esto es un poco más lento, ¿okay? Porque está hecho a nivel de software. ¿Cuál es la diferencia? Que acá tenemos GPU, que son CPUs y otras tecnologías que independiza el hardware del software. ¿Okay? Y acá básicamente tenemos a la CPU que hace ese trabajo. Entonces, para colocar píxeles, para mover gráficos en 2D, en 3D, esto es mucho más lento. Entonces, ahí tienen esa limitante. ¿Okay? Dice, la librería se ejecuta a la par como nuestro programa independientemente de la capacidad gráfica de la máquina que usamos. Esto significa que la ejecución se hará por software a no ser que contemos por hardware gráfico específico en nuestra máquina. Entonces, de última, se ejecuta por software si no tenemos un buen hardware. Si contamos con una tarjeta aceleradora de video, como por ejemplo una MMX, desde ahí una aceleradora en 3D y pipelines gráficos que básicamente son parte de hardware que implementan en cada placa. Por supuesto, gozaremos de una ejecución muchísimo más rápida y en tiempo real si es que tenemos esto. Así, estas librerías pueden usarse bajo todo tipo de sistemas operativos e incluso puede usarse a una gran variedad de lenguajes de programación. Entonces, se usan en muchos sistemas operativos desde Linux, Windows, Mac, etcétera, celulares. Y a nivel de programación podemos usar lenguajes C, Python, Visual Basic, Python, Delphi y un montón de lenguajes más. ¿Okay? Entonces, está hecho para un montón de software que pueden funcionar en diferentes sistemas operativos y diferentes lenguajes. ¿Okay? Entonces, está bien abierto, como su nombre lo dice. Podemos encontrar una variedad de sistemas operativos. En este caso, el primero que utilizó es el Windows 95, que estaba basado en NT, en el sistema operativo Unix, Linux, Iris, Solaris, Dell, etc. Incluso Visual Basic. No obstante, su uso más está extendido en el lenguaje C o C++.
¿Eso por qué? Porque básicamente esta librería está hecha en lenguaje C. Y a partir de ahí se fue migrando para los otros. Bueno, para entender esto vamos a entender algunos conceptos. ¿Okay? Dentro de estos conceptos vamos a ver lo que son los pipeline gráficos, qué elementos se utilizan y cuáles son las entradas y salidas que tiene. Entonces un sistema gráfico típico va a contener estos elementos que vamos a ver ahora. ¿Okay? Y esto necesitamos saber para entender un poco cómo funciona OpenGL. Entonces, lo primero que tenemos son las entradas o la parte geométrica. Entonces acá le decimos que queremos dibujar un rectángulo, un círculo, un triángulo o una esfera. ¿Okay? Entonces, o algún elemento en 2D o en 3D. ¿Okay? Depende de lo que quieran graficar. Entonces tenemos la parte geométrica donde se define ahí. Luego se va a manejar en una GPU o una CPU. Puede ser una GPU acá o una CPU. Y tenemos la conexión de esta CPU con la memoria. ¿Okay? Entonces aquí donde se coloca esa información. ¿Okay? Como el proceso de enviar datos desde la GPU a la memoria a veces es un poco más lenta, entonces se tiene un buffer que se llama frame buffer. ¿Okay? Y dentro de este frame buffer se pasa toda la información. ¿Okay? Si ustedes ven, este frame buffer está directamente conectada con las salidas. Entonces aquí se va a ir y se va a mostrar en un monitor, en una impresora o lo que sea, que pueda salir de forma gráfica. Dijimos una vez que básicamente ocurren problemas de parpadeo cuando se pasa directamente desde la memoria a la salida, o el proceso a veces es muy lento, porque a veces si es que vamos a dibujar solo en la salida, vamos a dibujar a nivel de píxeles y esto va a ser muy lento, vamos a dibujar cada punto. Entonces, por eso se maneja un buffer que se llama frame buffer. Y ahí se pasa toda la información de lo que se maneja en la entrada. Y entonces es eso. También vamos a ver que existe el concepto de cámara, que es básicamente teniendo un monitor aquí y teniendo un ojo acá que va a observar aquí. Entonces, generalmente está en una visual que básicamente abarca casi más o menos 60 grados más o menos, pero esto uno puede variar. Entonces el tema de cámara se puede variar y ahí es donde ocurre a veces la magia que de una imagen que tenemos en la entrada y en su proceso en el frame buffer. Básicamente podemos cambiar el ángulo de visual o inclusive mostrar o no mostrar de acuerdo a dónde se ubica la cámara. Eso está entre el frame buffer y la salida. Se apagó. Y bueno, y hay un concepto que se llama LUT, que básicamente es la paleta de colores. ¿Sí? Ya nos quedamos. ¿Se cortó la energía? Se cortó la energía. Entonces se fue nuestro. Vamos. No sé si es por el barrio, porque la universidad lo tiene tipo con transformador y el señor se le toca. Pues ya un poco si tenemos todavía señal de internet. ¿Mm?